Hablamos de coronavirus y les agradecemos por haberse quedado aquí con nosotros a los periodistas italianos aquí en la República Argentina. Hablamos de Ludovico Mori y Andrea Bonzo. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Bueno, y hablamos de Italia lamentablemente porque ya son 12 las víctimas fatales allí en ese país. Sí, es un número que puede impactar, pero si consideramos un poco también lo que recién dijo también el ministro de Salud acá, González García, quizás es importante tratar de moderar un poco los tonos y hay estadísticas que en un punto logran redimensionar, circunscribir la importancia y el impacto del coronavirus en efecto, porque me pasaron una estadística sobre también la influenza, de que mencionó también el general González García sobre Estados Unidos, que Estados Unidos hizo 15.000 muertos, mencionó que es un número enorme, y en Italia en 2018-2019 hubo 205 muertos por influenza y 8 millones de contagios y 607 casos graves. O sea, son números mucho más importantes que el coronavirus. Sin embargo, el coronavirus está teniendo un impacto muy importante a nivel social, a nivel político, y eso quizás es el punto principal. En términos de salud pública, quizás el fenómeno no es tan grave todavía. Si bien Italia es el único país en Europa donde hubo casos y muertes, pero de los 12 fallecidos también es importante subrayar que la gran mayoría eran personas mayores de edad y con enfermedades pregresas, patologías pregresas. El más joven de los fallecidos tenía 62 años y estaba en condición de diálisis y tenía infartos, situaciones de infartos previos. Así que, digamos, es un virus que tiene como característica, eso se habló mucho, que es muy viral, o sea, tiene una difusión muy rápida, pero todavía en términos de gravedad quizás no es tan... no es fatal en todos los casos, claro. Ahora, también lo que ha generado es una paranoia mundial. Han caído las bolsas, hay ciudades que están paralizadas, ha generado un fenómeno este coronavirus, ¿no? Parte se ha caído el comercio exterior, ha generado una paranoia enorme. En Italia, justamente ahora me parece lo que empieza a preocupar más no es tanto, obviamente, el virus, sino lo que viene. El virus, sino que todo lo que está generando el virus y especialmente el impacto económico, porque obviamente un país no se puede parar por el virus. Italia es un país que depende mucho de las exportaciones, entonces también me parece que las autoridades ahora están intentando también enviar un mensaje más tranquilizador, justamente por esta razón, porque por ejemplo la principal organización empresaria de Italia estimó una caída del PBI del 0,4%. Si sigue así, es muchísimo, que es muchísimo dinero. Y además hasta la séptima o sexta víctima, nosotros habíamos tenido contacto directo, ¿no?, vía Skype con algunas zonas del norte de Italia y hablaban de ciudades paralizadas, pero después empezaron a aparecer víctimas en el sur también. Entonces esto habla de una extensión también del cese de la actividad en general. Víctimas hubo en el norte nada más, después hubo casos en regiones del sur, en el Lazio, en Sicilia, de personas que habían estado... Pero ninguna víctima fatal. No. Ninguna víctima fatal en el sur por ahora. No, justo en estos momentos en Italia está sesionando el Congreso y están aprobando un decreto que presentó el gobierno ayer. Es un decreto que trata de uniformar un poco las medidas que se tomaron hasta ahora en Italia y ahí también hubo un tema, por lo cual el coronavirus como entró bastante de lleno también en la política y marcó como las diferencias y también la debilidad que tiene el gobierno y el enfrentamiento que tiene con la Lega Nord, que es el partido que encima es más arraigado ahí justo en la zona donde más se difunde el virus, y la Lega Nord como que empuja para que se tomen medidas como mucho más de impacto. Y en un punto el gobierno está tratando de uniformar, porque a nivel de autoridades locales tomaron muchas medidas con las cuales el gobierno está del todo de acuerdo. El gobierno hoy está tratando de emitir un decreto
para uniformar esto, pero ya en el día de hoy o ayer ya una región, que es el equivalente de las provincias de acá, dictaminó el cierre de los colegios, la región de la Marque, que es una región del centro, que no es ni siquiera lindante con la zona. Y mientras que el gobierno está tratando de definir zonas rojas, amarillas y verdes, como para definir el grado de peligrosidad. Capucina, una paradoja también hoy, lo vamos a sumar a Dieguito Morán, ¿no? Que por un lado en principio se subestimó el coronavirus. Sí. Después se utilizó políticamente el coronavirus. Sí. Por la oposición, fundamentalmente los gobiernos oficiales. Y ahora está en un brete. Porque por un lado no es tan grave como pintaba, y por otro lado nadie imaginó que se iba a caer parte de la economía mundial, que cayeron todas las bolsas por culpa del coronavirus. Esto es un dato revelador. Hubo empresas que cerraron las puertas. Sí, hay que explicar también que a veces cuando se habla de los mercados o gente que invierte, Sí, etcétera, la las bolsa, bolsas, la timba. no toman decisiones en base a la realidad, sino en base a lo que ellos creen que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Claro. O sea, A un inversor futuro. se asesora, él forma una opinión, y si él cree que la economía de tal país se va a paralizar porque el coronavirus va a cerrar ciudades, por ejemplo, y a veces termina siendo la profecía autocumplida, ¿no? No te olvides que China cerró ciudades. Bueno, es que ahí está el tema. Y después cada gobierno o la oposición o cada partido político se agarra del coronavirus por donde le parezca. Recién los Donde colegas mejor decían, le bueno, a unos partidos, la Liga Norte tiende a, bueno, cerremos fronteras, que es algo que siempre quiso. Sí. Solo que ahora, hoy Donald Trump va a convocar una conferencia de prensa, la convocó. Se encerrarían Claro, entre ellos. Pues claro, pero hoy Donald Trump, otro ejemplo, Donald Trump va a dar una conferencia de prensa a las 8 de la noche hora Argentina. Está previsto que le eche la culpa a los demócratas, Por el partidos de la coronavirus. oposición, y a los medios, no por el coronavirus, sino de agitar el miedo para que se paralice la economía del país y que como consecuencia su gobierno sufra... Pero en paralelo ¿se le pide entiende? dinero al Congreso. Eso pasa en todos ¿no? lados. También en paralelo le pide dinero al Congreso. Ahí, bueno, como en todos los países, se da esta situación de paradoja o de doble vía realmente medio complicada, sobre todo cuando hablamos de la salud, ¿no? Además, Claro. donde la verdad es lo fundamental. Mi duda en este caso, aprovechando que ellos conocen muy bien la realidad italiana, es saber cómo reacciona la gente en general, porque la sociedad italiana se parece un poquito más a la nuestra, y teniendo en cuenta que eventualmente va a llegar a la Argentina como va a llegar al resto del mundo, y eso no es para crear miedo, sino todo lo contrario, para decirles, es normal. Sí. O sea, va a pasar, la idea es que hay más información, y este virus no es tan mortal como tantos otros, como la influenza, por ejemplo. Pero mi pregunta es, ¿y los italianos en el medio cómo están reaccionando en general? Bueno, al principio pasó esto, hubo pánico, digamos, una situación de psicosis, justamente por este mensaje, en algunos casos contradictorios, que enviaron las autoridades con realmente una cautela excesiva, el cierre, se paró el calcio, se prohibió de... El Festival de Venecia. Festival de Venecia, se prohibió de juntarse para la hora del aperitivo, que decimos nosotros, en los locales públicos, entonces los cines, todas medidas que contribuyeron a alimentar un poco la ansiedad de la gente. Entonces hubo colas a los supermercados. Mi familia vive en el norte de Italia, en un pueblo entre Milán y Turín, no muy lejos del epicentro del brote. Y bueno, y me cuentan que la gente hace cola en el supermercado. Esto además tiene un antecedente en la literatura incluso italiana, porque hay un episodio que se cuenta en un libro que se llama Los novios, de Alessandro Manzoni, del siglo XIX, que cuenta durante la peste negra del siglo XVII, la gente asaltando las panaderías. Entonces, digamos, esto es algo que un poco está en nuestra idiosincrasia, digamos. Fatalistas. Fatalistas, por eso digo que se parecen a un poco de nosotros, ¿no? dramatismo, Sí, claro. sí, no, absolutamente. O sea, en ese sentido, Italia y Argentina tienen rasgos comunes, por lo cual me parece muy importante también la actitud que tomó González García de tratar de moderar un poco los tonos. Y en Italia por parte de las autoridades, porque nosotros ayer contábamos, bueno, el recuento a partir de las 6 víctimas fatales, la Sí. séptima, no era el Corriere, bueno, en realidad de un periódico italiano que daba cuenta, pero trataba con cautela, ¿no? El resto de los casos. ¿Cuál es la mirada sobre cómo están tratando el tema los medios allá? Porque ustedes Bueno. ahora siguen todo a través de medios de comunicación Sí, italianos. mi visión es que la mayor parte de los medios contribuyó lamentablemente a aumentar la ansiedad de la gente, porque hubo mucho sensacionalismo, salvo algunas excepciones, pero incluso Sí. medios respetados como el Corriere della Sera tuvieron una postura bastante sensacionalista, por lo menos al principio de la emergencia.
Entonces, bueno, eso también fue uno de los factores. Empezaron a circular también noticias falsas, bueno, como ocurre siempre en las redes sociales. Entonces, bueno, eso fue uno de los elementos que contribuyó a aumentar sin duda la ansiedad de la gente. Ahora, en ese lado también me parece que está cambiando un poco la postura, entonces me parece que ahora la prioridad es tranquilizar un poco, sobre todo por los efectos que puede mantener esto en la economía del país. Claro, y en el mientras tanto, volviendo a la idiosincrasia italiana, ¿no? Sí. Que suspendan partidos de fútbol o ahora que se juegan un par a puertas cerradas, Sí. ese tipo de cuestiones, ¿cómo afecta al italiano promedio? Sí, seguramente es una... Yo no estoy ahí, pero no me gustaría vivir en una Italia así afectada por el coronavirus como es en este momento. No poder ir a ver un partido de fútbol es algo así bastante grave para muchos italianos y así como sería para los argentinos. El tema, o sea, igual... Volviendo a lo anterior, cuando se habló de que al comienzo se subestimó, en realidad en Italia me parece como que como dijo González García siempre, como en el comienzo se hicieron muchos análisis y quizás por eso como que explotó más el También tema. hubo una cantidad enorme de medios acá, por ejemplo, Sí. que el único tema era el coronavirus. Sí. Y eran horas y horas hablando de esto. Y esto generaba una paranoia, una psicosis, que la sociedad pensaba que el coronavirus era, ¿qué sé yo? Los zombies, sí. Sí, Cuando el dengue está a la vuelta de la esquina y lo Pero tuvimos siempre vos más fíjate cerca, que ¿no? se machacó, y hubo programas enteros hablando de coronavirus. Me imagino que a Italia ha pasado lo mismo. En Italia, sí, cualquier Y otro eso tema fogoneó una desapareció. psicosis enorme. Sí, no se habla de otra cosa. Claro, y ahí está el problema, es cuando los medios Sí. empiezan a... En Italia, hasta en los estudios de televisión, se prohibió la presencia del público porque, bueno, por el virus, y eso también contribuyó en aumentar la ansiedad, porque la gente veía en la televisión los estudios vacíos, era Claro. todo muy extraño. Ludovico, Andrea, gracias por haber venido. Por favor, Gracias muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Gracias, Diego. Gracias.